Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sana Simonai. Bueno, espero que hoy la señal esté mejor. Vamos entonces al tema de hoy. Y el tema de hoy es la presión. Hoy, como escribí en el blog, la presión está relacionada a que básicamente todo en la vida nos está presionando. Nosotros tenemos la presión como algo negativo, obviamente porque la pasamos mal, bajo presión. Sin embargo, toda la existencia se produce a partir de la presión. Nosotros existimos gracias a la presión. Entonces, entender la utilidad de la presión en la creación nos ayuda a entender por qué en nuestras vidas tenemos que vivir situaciones de presión. Presión. La primera presión que existe es cuando el universo se proyecta hacia afuera, algo que hemos hablado muchas veces. ¿Sí? La presión es algo que surge en la expansión del universo. ¿Y por qué es esto? Porque lo que está dentro en el mundo interior busca ir hacia afuera. Y lo que salió hacia afuera busca volver hacia adentro. ¿Esto qué significa? Que lo que está dentro, que es el negativo, busca lo positivo, y lo que es positivo, inevitablemente, busca lo negativo. Así surge este concepto de mimetismo, en que el negativo y el positivo, como en este latido, tratan siempre de volver a unirse. Uno buscando una fuerza externa, el otro buscando la fuerza interna. De esta manera es como vamos a observar, a poder ver esta dualidad, ¿sí? Cómo se integra constantemente. Es decir, que los opuestos se atraen constantemente. Una y otra vez se acercan hacia sí mismos. ¿Y qué sucede cuando esto sucede? Que la energía de fricción que generan ambos buscando encajar entre sí genera una fuente de energía que es creadora. De esta manera, el negativo y el positivo generan una tercera fuerza, que es la creación. Y fíjense qué imagen era esta. El positivo y el negativo generan que para tener creación, generan presión el uno contra el otro, buscando uno encontrarse en el otro y el otro en el otro, ¿sí? Constantemente, para manifestar algo diferente. Entonces hay presión entre las dos fuerzas para unificarse. Y de esta forma vamos a ir viendo cómo todas lo que llamamos ondas en positivo y en negativo, ¿sí? Negativo, positivo, cuando las ondas se empiezan a mover en positivo y en negativo, a mayor cantidad de presión en las ondas, empieza a crearse una partícula. Y es así como una onda se convierte en partícula, por la presión de todas las frecuencias juntas. Estas partículas, entonces, ¿qué hacen? Empiezan a atraerse entre sí también, en positivo y en negativo, llamadas electrones y protones. Hay muchas más cosas antes, que tienen que ver con otras cosas, pero vamos a lo grande, ¿no? Protón y electrón. Ok, entonces, las partículas empiezan también a agruparse por cargas positivas y negativas, compartiendo este diferente peso entre sí, manifestando lo que serían moléculas, es decir, el conjunto de diferentes átomos. Estas moléculas empiezan a crear elementos químicos, ¿sí? Nosotros a esas diferentes partículas, a esos diferentes átomos que se van agrupando para hacer elementos químicos, nosotros hoy, los básicos de la vida, son los que llamaríamos carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, que son los cuatro más importantes para crear vida, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, carbono. La base de 4, como siempre. Pero ¿qué sucede? Estos cuatro no están solo en la vida, están en todas las cosas. Están desde el primer momento de la creación. Y justamente la gran presión de todos estos diferentes tipos atómicos es lo que genera una neutralidad de tanta presión energética que colapsa creando lo que llamamos el Big Bang. O sea que el Big Bang es la mayor de las presiones que el plano energético ha sufrido para poder manifestar el mundo físico después. O sea, gracias a la presión del mundo mental, surge el mundo energético. Y gracias a la presión del mundo energético, surge el mundo físico. O sea que el mismo universo surge a partir de la presión de las dimensiones. Las dimensiones de la creación son las que permiten que exista el universo. La presión de las dimensiones es lo que permite que existamos aquí y ahora. De otra forma, si las dimensiones se expanden, nosotros también nos expandiríamos. Y todos los átomos que nos componen se extenderían
haciéndonos ver lo que llamamos la iluminación. La iluminación es cuando un ser se expande por las dimensiones y se puede ver la luz de los electrones separarse y generar destellos de energía, ¿sí? Y entonces, transfiguración, desaparece. Porque se expande, no porque desaparece, se expande, ¿sí? Entonces, esta forma de verlo nos ayuda a entender que nosotros somos luz comprimida, que todas las dimensiones nos presionan para ser lo que somos. Pero cuando estas dimensiones se expanden, los átomos, las partículas, se expanden también, generando la sensación de iluminación. Esto tal vez mata la ilusión de la espiritualidad como la conocemos, pero bueno, es para entenderlo de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? Que el universo lo que hace es empezar a presionarse con el objetivo de poder ver lo que sabe, de poder sentir lo que ve, ¿sí? De poder vivir lo que siente. Es por esto que el universo se comprime en presión, porque solo en presión puede manipular lo que antes estaba disuelto. Por esto mismo el universo genera un sistema de presión. El sistema de presión va a hacer que los agujeros negros creen galaxias, que las galaxias creen estrellas, que las estrellas creen planetas, que los planetas creen vida, que la vida vuelva al planeta, que el planeta vuelva al Sol, a las estrellas, que las estrellas vuelvan a la galaxia vuelva al agujero negro. Por presión existimos y nos expandimos, porque una estrella explota por la presión, y por compresión, ¿sí? Por gravedad, volvemos otra vez al centro. Hay muchos más factores en el medio de por qué pasa esto, ¿sí? Pero ya lo iremos hablando en otro momento. El concepto acá es la gravedad. Fíjense. Grave y agudo. Grave y agudo. Vamos a este concepto. El concepto de grave y agudo, ¿sí? Nosotros consideramos la gravedad esa fuerza que nos atrae hacia el centro, ¿sí? Pero vamos a pensarlo como si fuera música, en realidad. Como si fuera la música grave y agudo. Podríamos interpretar que agudo es el momento de expansión del universo, como un... Y la contracción o presión del universo es grave. Bien, entonces, lo que nosotros llamamos gravedad, suele ser lo que nos tira hacia abajo, ¿sí? Lo interpretamos como aquello que nos tira hacia abajo. Pero la gravedad en el universo no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con ir hacia adentro, hacia el centro. Eso es la gravedad, el movimiento espiralado hacia el centro. La razón por la cual nosotros gravedad la tomamos como la presión hacia abajo es porque nosotros vivimos en la Tierra y nuestra percepción de ser atraídos es hacia abajo, ¿sí? Entonces lo tomamos como grave ir hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de gravedad, nos estamos refiriendo a la gravedad del asunto, a aquello que nos lleva hacia abajo, que nos lleva a estar en baja vibración, según nuestro punto de vista de lo que significa estar abajo, ¿sí? Porque para nosotros estar abajo es esto acá, pero para el universo no es abajo, no existe abajo para el universo. Entonces, interpretamos la presión como algo que nos lleva hacia abajo. Y nosotros tenemos, en nuestro pensamiento terrestre, tenemos el pensamiento de que estar abajo está mal, porque significa humillarse, significa bajar, tener miedo, ponerse por debajo de alguien. ¿Se entiende el concepto de por qué para nosotros ir abajo está mal? Porque significa ponerse por debajo de algo, de alguien, bajo el poder de alguien, humillarse. ¿Sí? Es solo una cuestión de percepción humana y terrestre, que en el universo no existe. En el universo, lo que llamamos negativo, presión, abajo y gravedad, no tiene ninguna connotación negativa, ni ninguna connotación de inferioridad. Bien, entonces todo lo que nosotros hablamos en la Tierra, ¿sí? Tiene un punto de vista de negatividad, pero cuando estamos en el universo, no. Bien, ¿y con esto a qué voy? A que todo en la vida se empieza a desarrollar a partir de la presión. Todo lo que existe es debido a la presión. Cuando nos reproducimos,
estamos ejerciendo presión. Cuando nacemos, ejercemos presión. Cuando educamos, vivimos presión. El respirar ya es una presión. Que el corazón funcione es presión sanguínea, ¿sí? La presión atmosférica, la presión de la vida, la presión cultural, la presión familiar. Tenemos la presión en la escuela, la presión del trabajo, la presión de una misión, la presión interior, la presión emocional. Tenemos un montón de tipos de presiones en la vida. A veces no nos damos cuenta de que lo más sencillo que nos hace existir, como la respiración y el latido del corazón, se deben a la presión. Y nosotros estamos compuestos por la presión de los átomos de oxígeno, de hidrógeno, nitrógeno y carbono. Cuanto más externos estamos a la gravedad, es decir, en la superficie, nuestros átomos son más amplios y más flexibles. Cuanto más cerca del núcleo de un mundo o de un sol estamos, los átomos se unen más y más, presionándose uno contra otro. Podríamos imaginar de la siguiente manera. Podríamos imaginar que esta es la distancia de un electrón y un protón en mi cuerpo, ¿sí? Si me voy al centro de la Tierra, esto se va acercando por gravedad, por presión, hasta que se ponen muy cerca e incluso llegan a tocarse. Esto va a generar fusión y genera una reacción como la de un sol, ¿sí? Que genera una energía constante y es como un sol explotando. Entonces, esto también es lo que hace, ¿sí? Que, por ejemplo, a los astronautas que se van, biológicamente, su cuerpo envejece menos que la gente que vive en la Tierra. Porque es como si se relajase por la gravedad. Entonces, cuanto más presión sentimos, también más nos transformamos, ¿sí? Porque si algo está muy distendido y relajado, no hay necesidad de transformarse. Pero cuando algo está bajo mucha presión, se transforma. Por eso, la transformación se produce a gran presión. Simplemente porque transformación, que significa formarse más allá, transformarse en algo diferente, implica que los átomos se transforman, cambian su posición. Y un átomo que está distendido no cambia su posición. Está relajado. Pero cuando se acerca fuerza positiva y negativa, inevitablemente empiezan a moverse cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y ¡pah! Se transforma. ¿Se entiende? Espero que sí. ¿Sí? Entonces, por esto, por ejemplo, a nosotros se nos dice que somos un diamante en bruto, ¿no? Esto ya lo he dicho alguna vez. Somos un diamante en bruto. Y sí, porque básicamente somos los mismos átomos de carbono que un diamante. Es lo mismo. Pero nosotros estamos más orgánicamente distendidos y un diamante tiene todos los átomos de carbono comprimidos de tal forma que aparece un cristal. O sea que si nosotros quisiéramos convertirnos en diamantes, solo tendríamos que ir, no sé, unos 10 o 15 kilómetros bajo tierra. Pongamos unos 30 kilómetros bajo tierra. Pero sí, en camiseta. Entonces, esto para entender que cuando hablamos de presión y decimos quiero sacarme la presión, lo que tenemos que entender es que la presión es lo que nos está tratando de hacer transformar. Sin presión no nos transformaríamos en un mundo físico. Sin embargo, yo puedo elegir transformarme conscientemente o inconscientemente. Cuando me transformo conscientemente, pongo el objetivo a la presión y sé que es para un mayor bien, para mi propia transformación, mi evolución. Desde la inconsciencia, no sé por qué sufro, no sé por qué tengo esta presión y sufro, ¿sí? O sea que desde la inconsciencia se sufre, desde la conciencia se pone un objetivo a la presión. Por eso se dice también en los planos espirituales que el sufrimiento es una elección. Y esto no significa que el sufrimiento es una elección y que yo simplemente tengo que decir, yo no quiero sufrir más. No, lo siento.
Pero no se puede así. La forma en que uno deja de sufrir es cuando empieza a darle sentido a las cosas que vive y a poner objetivos a las cosas que vive. Y eso sería la lógica de la presión. La vibración del día es yo. La afirmación es yo soy el vacío universal. El código del día es la integración consciente. Integración consciente. Así es como me vuelvo consciente en el proceso de la integración. Cuando en lugar de erradicar lo que intuía me detenía, utilizo esas herramientas, fuerzas, patrones, con un fin común, coherente y un propósito específico, focalizado en saber que yo soy el producto final de todo ello y negarle más que negarme a mí mismo.